No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro pan de cada día. Hoy la Iglesia nos propone la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Por lo tanto, el Evangelio de hoy rompe la lectura tradicional, continua, que nosotros traemos, porque es un texto especial que más adelante les voy a decir dónde se ubica. Además de eso, cuando celebramos la Natividad de la Virgen María, es un momento que implica como dos cosas. Por un lado, a que pensemos cómo va nuestra devoción a la Santísima Virgen María, y en segundo lugar, a que hoy tengamos un sentimiento especial de agradecimiento para con Dios por ponernos a la Virgen María en nuestro camino, ya que gracias a su presencia realmente nosotros nos sentimos amados por nuestra Madre del Cielo. Y entonces, al celebrar la fiesta de la Natividad de María, es como si estuviéramos celebrando el cumpleaños de la mamá, una fiesta que casi siempre nosotros celebramos con un particular interés, con un particular encanto. Con estos sentimientos los invito para que escuchemos el Evangelio de este día y luego hagamos nuestra reflexión. Tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el Evangelio según San Mateo. Y antes de ofrecerles algunos elementos para que reflexionemos, les quiero decir que este texto se ubica en lo que se llaman los Evangelios de la infancia o relatos de la infancia de Jesús. Dicho sea de paso, estos relatos solamente se encuentran en las narraciones de San Mateo y de San Lucas y pretenden ofrecernos a nosotros unos elementos previos a lo que es realmente la vida pública de Jesús. Entonces son unos datos muy sencillos, pero al mismo tiempo muy profundos. Y la profundidad de sus relatos encierran el comienzo del misterio de Jesús en cuanto a su camino histórico. Por eso nosotros debemos tener un particular cariño en la manera como leemos, como nos acercamos a comprender estos relatos de la infancia de Jesús y además de eso, tener también claro de verdad cuál es el mensaje fundamental que tanto Lucas como Mateo, texto que hoy leímos, de verdad nos quieren ofrecer a nosotros. Vamos entonces a la primera reflexión de este día. A mí me parece que pensemos un poco en la familia. Muchas veces les he hablado a ustedes de la familia y realmente nosotros podríamos pensar hoy cómo entender la familia más que como la célula básica de la sociedad, como una entidad social que tiene la capacidad de abrirse a Dios. Porque si no hay apertura a Dios, la búsqueda de una auténtica y verdadera felicidad probablemente nos deja a nosotros como a mitad de camino. Y en este sentido, es importante que pensemos
quienes hacemos parte de una familia, es decir, todos, porque todos los seres humanos siempre hacemos parte de una familia, debemos pensar efectivamente cómo va nuestra apertura a Dios, cómo vamos ampliando el espacio de nuestra familia, el espacio de nuestra tienda, como nos dice la Santa Biblia, para que Dios lentamente vaya teniendo un mayor espacio en la vida del papá, de la mamá, del abuelito, de la abuelita, de los hijos. Y les digo esto porque realmente nosotros tenemos que aprender a que dentro de los planes familiares que vamos haciendo, superemos esas tentaciones donde solamente planeamos en familia y no siempre las vacaciones. Debemos también planear en familia cómo acoger a Dios. Debemos planear en familia cómo ir a la misa, asistir en familia. Son cosas muy interesantes, son cosas muy bonitas, que desafortunadamente por una malentendida libertad o por un malentendido respeto al desarrollo de la libre personalidad, papás están dejando que sus hijos muchas veces se desorienten en el camino de su vivencia espiritual. Es claro que esto tiene unas implicaciones, para nadie es un secreto. Todos nosotros descubrimos que toda decisión que se hace implica un compromiso, y esos compromisos van teniendo sus bemoles, porque no es del todo fácil en la sociedad que nosotros vivimos que efectivamente descubramos cómo ser capaces de abrirle ese espacio a Dios en nuestra experiencia de cada día. Vea, para no ir muy lejos, el relato del Evangelio de hoy, que nos habla de lo que sucedió con María y con José, y que nos hablan de que José es un hombre justo, en el fondo nos está diciendo que estos dos personajes, María y José, que se estaban preparando para organizar, para darle vida a una familia, le dieron espacio a Dios en ese proyecto de vida y descubrieron una cosa interesante, que las cosas no siempre salen como uno las piensa. Por eso podemos pasar a una reflexión siguiente. Sería la segunda reflexión en el programa de hoy. La primera es aprender a darle espacio a Dios en nuestra experiencia familiar. La segunda sería aprender a descubrir el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Esto es un problema de nunca acabar. Cuando uno como sacerdote le dice a una persona, debemos descubrir el plan de Dios para tu vida, como que lo miran a uno un poquito extraño, dirán, ¿y este de qué me está hablando? ¿O por qué me está hablando de esa manera? Y resulta que en lo que uno ha venido leyendo y en lo que uno ha venido descubriendo y comprendiendo, realmente los grandes proyectos de la vida del ser humano hay que proponerlos en la perspectiva de Dios. Cuando el ser humano propone proyectos solamente en claves sociológicas, en claves de pronto de realización personal, es posible que se alcance el éxito, pero no se alcanza la felicidad. Entonces la persona, aunque sea exitosa, termina siendo triste. Y por eso en muchas ocasiones hay personas que cuando llegan a la cima del éxito, terminan desafortunadamente suicidándose, porque no han tenido un horizonte definitivo en su vida. Yo me atrevería a pensar que cuando nosotros tratamos de descubrir el plan de Dios para nosotros, lo fundamental sería que nosotros pensemos cómo podríamos entrar en ese plan de Dios. Me atrevo a decirles esto con tranquilidad. El problema no es traer a Dios a mi vida. Eso puede ser de pronto un ejercicio que hagamos. Lo importante es cómo meter mi vida en el plan de Dios. Ahí es donde está el esfuerzo grande y sincero, y ahí es donde está el cambio profundo de nuestra vida. Y vean ustedes, la fiesta que hoy celebramos de la Santísima Virgen María nos ofrece a nosotros una pauta de comprensión al respecto muy interesante, porque la Virgen María no solamente fue capaz de ampliar
el núcleo familiar para que Dios entrara, sino que además de eso tuvo el valor y tuvo la capacidad real, así se los digo, de entrar al plan de Dios. Es decir, no de traer a Dios a la vida, sino de meter la vida en el proyecto de Dios. Y por eso la transformó totalmente. Y cuando el ser humano es capaz de lograr eso, es decir, de llevar su vida a la presencia de Dios, de entrar en el plan de Dios, descubre una experiencia de realización profunda, existencial, que nosotros realmente no logramos describir con nuestras palabras. Porque eso convierte a la persona en alguien que va en un verdadero y auténtico camino de santidad. A lo largo de la historia de la Iglesia, esto ha sido una constante y tiene su punto de partida en la Santa Biblia. Todos los personajes que han entrado, que han diseñado su vida en la perspectiva del plan de Dios, son los grandes personajes de los cuales nos habla la Santa Biblia. Hoy concretamente de la Santísima Virgen María y de San José. Y ustedes pueden coger la Santa Biblia y van a encontrar muchos de esos personajes. Y la historia de la Iglesia sigue hablando de todos esos personajes. Y llega el caso en el cual nosotros los veneramos como santos y como santas, porque son personas que nos dan un ejemplo constante de que efectivamente el ser humano es capaz de vivir su vida en la dinámica del plan de Dios, del descubrimiento de la voluntad de Dios para el acontecer de cada día. Esto lo que sí exige es que nosotros seamos capaces de romper con los esquemas egoístas que muchas veces nosotros manejamos desafortunadamente, pero que en algún momento hay que comenzar a cambiarlos, hay que comenzar a demoler esos esquemas de egoísmo para más bien tener unos esquemas de servicio, de amor, de comprensión, de misericordia, de amabilidad, de humildad, y así por el estilo podríamos seguir enumerando muchas otras cosas. Simplemente como para que ustedes descubran todas estas cosas bonitas y maravillosas que el ser humano hace cuando pone su vida en la dinámica de Dios, es lo que nosotros llamamos de una manera muy teológica, pero al mismo tiempo muy real, los frutos del Espíritu Santo, que encontramos nosotros también en un texto de las cartas del apóstol San Pablo. Entonces miren ustedes que el breve texto de este día, que nos propone la Iglesia para nuestra reflexión cuando celebramos la Natividad de la Virgen María, se convierte en una llamada de atención muy delicada, muy profunda, porque efectivamente nos está pidiendo, entre otras cosas, primero, que desde nuestra experiencia familiar le demos espacio a Dios en ese núcleo familiar, en esa célula básica de la sociedad. Y segundo, que aprendamos, ojalá en familia, a entrar en el plan de Dios. No es traer a Dios como a nuestra vida solamente, sino que es meter nuestra vida, nuestra experiencia familiar en el plan de Dios. Y ese plan de Dios nosotros ya lo sabemos, y a ustedes se lo han dicho en más de una ocasión, y yo se los debo repetir hoy con toda tranquilidad. Es un plan que busca la felicidad del ser humano, que busca la salvación de la persona, el encuentro cara a cara con la divinidad. Y este deseo de Dios, esta voluntad de Dios, es una voluntad universal. Y por eso la Iglesia nos habla del designio o voluntad salvífica universal de Dios. Vamos terminando nuestra reflexión por este día. El mensaje creo que nos ha quedado lo suficientemente claro, porque sobre la base de la celebración de la Natividad de la Virgen María, nosotros somos llamados no solamente a recuperar nuestra devoción mariana, sino también a poner nuestra experiencia familiar en la presencia de Dios, para que así todos, desde ese pequeño núcleo familiar, vayamos creciendo
y nos vayamos encontrando con los demás para sentirnos de verdad hombres y mujeres profundamente amados por Dios. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se los olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto y que Dios nos bendiga. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.